el versículo 13 de Lucas 24. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes de nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Vamos a volver a orar. Oremos. Padre Dios eterno, ahora mismo estamos aquí, oh Dios, con la expectativa de que tú nos hables. Hemos abierto tu palabra, la hemos leído, y ahora, oh Dios, pedimos que tú abras no solo el oído, sino el corazón de cada uno de nosotros, y que nos hables conforme nuestra necesidad y para tu gloria. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El conocido predicador John Piper es conocido, entre muchas cosas, pero quizás saltó al conocimiento de gente fuera de su círculo por acuñar la frase el hedonismo cristiano. El hedonismo cristiano,
que básicamente es la idea de que los cristianos tenemos que disfrutar de Dios, ¿no? Haciendo referencia a la primera pregunta y respuesta del catecismo de Westminster o de 1689, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y Piper realmente, a usar esta frase, o a acuñar esta frase, hedonismo cristiano, estaba respondiendo, haciendo eco de la sociedad. Esta sociedad que estaba entrando en estos tiempos postmodernos, donde realmente todo valía. La gente vivía por el momento, que es el existencialismo en un sentido, pero lo que les gobernaba a la hora de tomar decisiones, de saber si algo estuvo bien o estuvo mal, era si realmente podían disfrutar haciéndolo. Si disfruto, si me da placer, entonces está bien. Si no me da placer, a lo mejor no está bien. Puede que dé placer a otros, pero realmente es el placer que me da a mí dar placer a otros. Lo que está bien, eso más o menos es el hedonismo. Y si realmente lo pensamos, aunque quizá la gente no sepa usar la palabra o no la usaría para describir sus vidas, realmente sabemos o podemos ver y observar que el hedonismo es lo que impulsa nuestra sociedad, ¿no? Pensamos en las conversaciones de viernes en el trabajo, ¿no? ¿Qué vais a hacer este fin de semana? ¿Qué tenéis pensado? Ay, vamos a salir de todo lo que es el trabajo y vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien, ¿no? Los jóvenes quizá vamos a salir al cine y después a los bares, vamos a tomar tanto alcohol que ni podemos acordar de lo bien que lo pasamos, pero vamos a pasarlo bien. O vamos al campo con los amigos y vamos a tener un buen tiempo, vamos a disfrutar. Y todo va, parece ser, en torno a lo que me dé placer. ¿Vas a hacer algo? No, eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no disfruto haciendo esto. ¿Tienes una obligación? Sí, pero no lo voy a hacer porque no disfruto con lo que hago. El gozo, el placer, la felicidad es la meta de nuestra sociedad. Y en un sentido se entiende porque fuimos creados para, entre otras cosas, para disfrutar de esta vida. Y cuando no hay placer en la vida de una persona, empieza a pensar que las cosas van mal. El desánimo, la enfermedad, la depresión, que cuántas personas cogen la baja por estos temas. Las dificultades en la vida parecen antinaturales y parece que a la gente les hace, no saben qué hacer con ello, porque creen que tienen un derecho a pasarlo bien, a disfrutar, a tener felicidad. No está acostumbrado incluso a otra cosa, a las cosas que van en contra, los contratiempos, ¿no? Simplemente el hecho de que en muchos de los colegios el deporte que hacíamos cuando éramos niños, ahora no lo hacen porque no puede haber gente que pierde, ¿no? Porque nadie disfruta perdiendo. Pero la vida es de perder, porque si algunos ganan, los demás pierden en este sentido. Pero eso es algo de la idea. Las cosas que van mal, no queremos aceptarlos. Y algo de esta actitud puede entrar en nuestras vidas como creyentes. Vivimos rodeados por el mundo, ¿no? Quizá vivimos con personas que no son creyentes y no tienen los mismos valores cristianos que nosotros. O trabajamos
en un entorno donde estamos escuchando constantemente la filosofía del hombre, la filosofía del mundo. Simplemente poner la televisión, elegir cualquier película realmente. Y el final de toda película lo sabemos antes de empezar, casi siempre, a 99,99%. Y vivieron felices y comieron perdices. Puede ser de acción, de vaqueros, de comedia romántica, de ciencia ficción, de horror, lo que sea. Pero hay un feliz final, porque ese es eso es lo que merecemos, eso es lo que estamos obligados a recibir, es nuestro derecho. La cuestión es que hay dificultades en nuestras vidas y como creyentes tenemos que saber cómo debemos de responder y cómo podemos incluso buscar la salida. Hay tantas cosas en nuestras vidas. No deben de estar, son realmente como resultado del pecado. No del pecado directo, no es que vayamos pecando y tenemos un resultado, un castigo así, pero simplemente porque hay pecado en el mundo, hay maldad en el mundo y hay cosas que pasan en nuestras vidas que no disfrutamos, que no nos da gozo, que no nos da felicidad, que no nos tiene en Facebook diciendo, que estoy tan feliz porque mire lo que me está pasando. Puede ser enfermedad, podría ser el despido en el trabajo, la crueldad y las malas palabras de alguna persona, la muerte de algún familiar cercano a nosotros, pero quizá en la distancia, ¿no? Muchos de nosotros somos de fuera de España y lo difícil que es saber que tenemos un ser querido que está sufriendo, incluso ha muerto y no se puede llegar para estar con la familia. Tantísimas causas que puede haber en nuestras vidas que nos llevan a la tristeza, no al gozo, sino a lo opuesto. La tristeza, el desánimo, la falta de energía, la falta de ganas, el deseo de no salir de la cama por la mañana, enfrentarme al mundo porque no puedo. Está vivir en tinieblas, en oscuridad, bajo una nube. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el pasaje que hemos leído en Lucas 24, allí encontramos dos discípulos que están tristes. Lo tenemos ahí Jesús, el versículo 17. Les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí tenemos esos dos discípulos, Cleofás y otro, que algunos dicen que era su mujer, su esposa, no lo sabemos. Pero vuelven de Jerusalén y van andando 11 kilómetros, más o menos, para llegar al pueblo, a la aldea de Emaús. Y están hablando, razonando, discutiendo, buscando sentido a todas estas cosas que habían acontecido. Simplemente pensar en la última semana que han vivido y podéis, si queréis ir conmigo, simplemente repasamos un poco desde el capítulo 19 de Lucas, a ver la semana que han tenido de sentimientos encontrados, que realmente una semana llena de contradicciones, realmente. Porque empieza la semana con Jesús allí en capítulo 19, versículo 28, tenemos la entrada de Jesús en Jerusalén como un rey triunfal que entra allí montado sobre, en este caso un asno, pero les recordaba a las grandes entradas de los emperadores romanos en las ciudades cuando volvieron invictos de la guerra, entraban allí para la aclamación de la gente. De ahí tenemos el Arco de Triunfo en París, ¿no?
y la gente aclamándole, Hosana al Rey de David. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y los discípulos ya pensando, sí, ese es. El Mesías que llevamos años esperando, siglos esperando. Pues parece ser que sí. Parece ser que sí, es el momento de Jesús que ha llegado después de sus 3 años de ministerio, de enseñar y de hacer milagros, incluso de oposición. Ahora le están aclamando como rey, incluso cuando hemos dicho a Jesús que les hace callar, Él dice, no, que si ellos se callasen, las mismas piedras clamarían. Jesús está empezando a reconocerse como el Mesías, el Cristo. Y bueno, cuando llega a Jerusalén, al final del capítulo, entra en el templo y ven otra muestra de su autoridad, de su grandeza. Él limpia el templo, quita fuera a todos los que están ahí para vender y para aprovecharse de la gente que tenían que llegar ahí desde donde sea y tenían que comprar un sacrificio, o sea, una paloma, un cordero, algo así. Y claro, no tenían la moneda, entonces solo podían comprar con la moneda del templo. Y los judíos estaban ahí aprovechando de la gente que venía cobrándoles demasiado. Ladrones los llama Jesús. El Mesías, a lo mejor sí es el Mesías que ha venido para poner orden aquí en nuestra religión. Y luego capítulo 20, sí, empiezan a hablar de la autoridad de Jesús. Vienen para preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Tú has quitado esos los prestamistas de ahí, del templo, ¿con qué autoridad? Y Jesús le responde con autoridad y con inteligencia. Luego hay una parábola del reino de Dios, los malvados, y van seguramente los discípulos pensando, los que están en el camino de Emaús, los dos, hablando y recordando. ¿Qué decía Jesús de que sí, que el hombre que tenía esta viña y lo planta y lo deja en manos de siervos y cuando él quiere la cosecha y el fruto, pues manda a alguno, manda a otro, les matan, incluso manda a su propio hijo y les matan. Y bueno, pero eso ya... Luego está lo de los impuestos y los tributos, que está ahí en el capítulo 20, otra enseñanza que han escuchado de Jesús y todavía parece ser que no captan muy bien lo que Jesús quiere decir, pero sí han captado la idea de que Jesús les está llamando un poco a ignorar a Roma y centrarse en Dios. Y eso es lo que iba a hacer el Mesías, ¿no? Pensando en esta imagen del Mesías político para liberarnos de los romanos. Podemos seguir ya al versículo 27 del capítulo 20. Hablan y preguntan sobre la resurrección. Luego la divinidad de Jesús. Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el Hijo de David? Y les enseña acerca de sí mismo. Y le acusan los escribas, acusan a los escribas allí de hipocresía al final del capítulo. Todo eso y mucho más vendría a su cabeza. La ofrenda de la viuda, esta imagen de la viuda echando sus 2 chapas allí como ofrenda. Y Jesús hablando del templo que se iba a destruir, cosa que no entendían muy bien los discípulos, pero ahí está. Jesús nos dijo, es algo de 3 días, algo de que iba a desaparecer todo. Bueno, el templo sigue ahí, pero Él dijo que iba a derribarlo en 3 días. La persecución que iba a venir
en el reino de Dios. Antes de todas estas cosas, 21:12, os echarán manos, perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Pero si es Jesús, y Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado por Dios y el ungido, sí estaremos dispuestos a sufrir por Él, aunque no nos gusta mucho la idea. Jerusalén será destruido, versículo 24 del mismo capítulo 21. Y luego Él les enseña acerca de su segunda venida, que Él va a volver, el Hijo del Hombre volverá a la tierra. Y toda esa enseñanza que había y la popularidad de Jesús, todo el pueblo, versículo 38 del 21, venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Y cómo puede ser que esta gente que le han aclamado como rey, que quieren escucharle, ahora han gritado, crucifícale, crucifícale? El 22 volverían una y otra vez a pensar en esta última cena, en la Santa Cena, la primera vez, que para ellos era la última vez, de tomar la Pascua, celebrar la Pascua con su maestro y con su amo. Y luego, como contraste esto con esa discusión necia entre los discípulos, ¿quién sería el más grande y el mayor entre ellos en el reino de Dios? Y luego la vergüenza de los discípulos de haberse dormido cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Y el arresto de su maestro. Jesús, uno de los discípulos, el más fuerte, negando a Jesús públicamente. Jesús maltratado, azotado, los juicios injustos, tanto el romano como el judío. Y luego esta escena, estas imágenes que son tan frescas todavía, 3 días después de la crucifixión de Jesús. Su maestro, su amigo, pensaron ellos, Mesías, clavado en una cruz y ver la sangre corriendo de sus manos, de sus pies, de su frente, de su costado. Y luego, capítulo 24. Las cosas extrañas que han escuchado este mismo día, el primer día de la semana, que alguna de esas mujeres, y podemos notar en cómo lo cuentan, que realmente, como en la sociedad judía, el testimonio de una mujer realmente no valía tanto. No, algunas mujeres nos han dicho cosas que, bueno, pero sabemos cómo son las mujeres, nos han asombrado y no, es que, sí, es que nosotros queríamos pensar y creer que este Jesús Nazareno, era el Mesías. Pero después de todo lo que hemos visto, después de lo que hemos pasado este fin de semana, ¿cómo puede ser Él, el esperado? El hombre, el Hijo de Dios que tanto hemos deseado. ¿Cómo podría ser Él, el Mesías? Todo ha acabado. Jesús ha muerto. No nos sirve un Mesías muerto. ¿Cómo va a librarnos de los romanos un Mesías muerto? ¿Cómo va a hacer la obra de Dios si está muerto? No se sorprende entonces que Jesús los ve tristes. Toda su esperanza. Desde el primer día, hace 3 años atrás, de pensar, de ir creciendo entre ellos la convicción de que Jesús era el Mesías. Y al final,
¿Habéis notado en el versículo 19 cómo le describen? Jesús Nazareno es simplemente un hombre de Nazaret, nada más. No es de Dios, no es del cielo, no es divino, es Jesús Nazareno, un hombre de Nazaret. Y están en sus discusiones estos dos, que 11 kilómetros da mucho para hablar, 11 kilómetros da mucho para hablar. Es ir a Poblete y medio volver. Y están con su confusión. ¿Qué significa todo eso? Porque pensamos que sí y ahora parece que no. Las dudas, yo creo que sí, no, yo creo que no. Ahora sí, ahora no. La tristeza, las lágrimas, la lágrima de la separación de su amigo, porque eso Jesús no ha dejado de ser su amigo. Pero luego la lástima y las lágrimas que surgen a causa del de la rabia que sienten por haber sido casi engañados durante 3 años. Han dejado sus barcos, su trabajo, han dejado su reputación, han dejado sus familias para seguir a uno que no era el Mesías. Y seguramente había algo de rabia, de enojo en su tristeza y en sus lágrimas. La perplejidad de no saber qué pensar. ¿Y quién de nosotros no ha estado ahí? Así, en la vida, en general. ¿Qué significa lo que estoy pasando? ¿Por qué tengo que estar pasando por eso? Yo tenía todo pensado, todo planeado, todo planificado, tenía todo ya arreglado. Y ahora, como se dice, me gozo en un pozo. Hay que empezar de cero. Teníamos todo medio montado. Y ahora, así, se ha derribado todo, se ha derrumbado todo en mi vida. Ese trabajo que tenía medio prometido y no. Al final lo han dado a otro. Esa jubilación que tanto deseaba y ahora me ha tocado esa enfermedad y no voy a llegar. Yo recuerdo siempre un herrero de Santa Cruz de Mudela, del pueblo, que yo le conocí porque había llevado varias cosas a él para hacer. Juanjo se llamaba, vivía al lado de la iglesia. Y cada vez que entraba decía, Mateo, Mateo, pronto me voy a jubilar, pronto me voy a jubilar, pronto me voy a jubilar. Y yo creo que la semana después de jubilarse, se le muere la señora, la mujer de este hombre, y la próxima vez que le veo me dice, Mateo, es que tenía todo pensado, todo planeado, íbamos a viajar, íbamos a conocer España y Europa, y ahora no me queda nada. Nuestras vidas muchas veces parecen así. Todo parece oscuro, sin salida. Tan oscuro que incluso cuando estamos en ese túnel que parece que no hay salida, incluso vemos una luz que viene enfrente y decimos, bueno, seguramente no es el final del túnel, es un tren que viene para matarme. Pero así es la vida, ¿verdad? Cuando uno lo está pasando mal, vivimos y nos encontramos bajo una nube con una tristeza que no podemos explicar. Un cansancio, una falta de energía, una falta de deseo, de ganas, de querer seguir. Incluso a nivel espiritual. Podemos encontrarnos bajo de forma, por decirlo así. Cosas nos pasan y no simplemente preguntamos por qué, pero preguntamos a Dios, ¿por qué permites tú esto? Ahora mismo en mis tiempos devocionales estoy leyendo Job y es tremendamente triste ver allí los comentarios de los llamados amigos de Job, con amigos así que necesita enemigos, podríamos decir.
Pero ellos contaban, ellos hablaban desde su perspectiva del mundo. Y está el por qué, intentando buscar, explicar qué está pasando. ¿Qué más? ¿Por qué me lo está pasando a mí? Porque lo sabemos nosotros, la vida no es fácil. La vida no es fácil con Jesús, siendo un cristiano. Queremos decir que Jesús es la respuesta a todo, sí. Pero cuando entramos en el reino de Dios nos metemos en problemas. Gracias a Dios, no tantos aquí como en otros países como Corea del Norte, o China, o Cuba, o Marruecos, o Arabia Saudita. Pero seguir a Jesús no es un camino de rosas de aquí al cielo. Solo tenéis que o mirar tu propia historia o coger el libro de Peregrino, el progreso de Peregrino, y ver los problemas y las dificultades que él tenía. Ser cristiano no me aclara la vida, no me aclara las ideas muchas veces. Y en especial cuando estoy pasando por esas dificultades, es como si las cosas van tan mal que no siento que Jesús está ahí, es que se me ha ido. Es como si hubiera muerto. Porque no hay relación, no hay contacto. No. Los cielos son como bronce, intento hablar con Jesús, pero es como si no estuviera. ¿Dónde está? Es como si Dios me hubiera fallado. Así vemos y encontramos a esos discípulos defraudados, disgustados, confusos, tristes. ¿Y qué hace Jesús para resolver esto? Porque es lo que nos interesa. Todos quizá podemos identificar con la tristeza, con el desánimo, hasta la depresión. ¿Qué hace Jesús? Versículo 15. No os preocupéis, no vamos versículo por versículo. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué viene después? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En el momento de su desesperación, porque este viaje habría sido el viaje más largo de su vida, con todo lo que carga en su corazón, en su alma, con todo lo que están hablando. Y Jesús se acerca a ellos. Es que nuestro Dios es un Dios cercano. Muchas veces hablamos, y con razón, de que tenemos un Dios soberano, un Dios tan grande y magnífico que es tan diferente a nosotros. Lo que dicen los teólogos es la trascendencia de Dios. Pero a la vez, la otra cara de la misma moneda es la inminencia de Dios, la cercanía de Dios. El mismo Dios que está tan lejos de nosotros está a nuestro lado. Tenemos un Dios cercano y lo vemos realmente en todas las Escrituras. Adán y Eva, nada más pecar, nada más dar la espalda a Dios. Y Dios se acerca a ellos y les busca y les llama y se dirige hacia ellos. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Oh Israel, cuando está en Egipto, ¿os acordáis de esas palabras que son tan especiales? Estas palabras de Éxodo capítulo 3. Versículos 7 y 8. Moisés está delante de la zarza que arde pero no se consume. Y ahí versículo 7, dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor
su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Y qué viene después, versículo 8? He descendido. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Me he acercado a ellos. Su problema, su tristeza, su situación ha llegado a mí y he hecho lo que tengo que hacer. He bajado. He bajado a Egipto. Estoy al lado de mi pueblo, allá en Egipto. ¿Os acordáis de Eliseo y su siervo en Dotán? En Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, que están ahí, se van van a la cama por la noche y luego el día después se levantan y están ahí los sirios que están buscando a Eliseo para matarle. Y sale el criado por la mañana y empieza a ver todos los soldados y entra ahí corriendo. Y dice, amo, mira lo que está pasando, es que nos han encontrado, están aquí, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abres sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La caballería celestial del Dios soberano. Dios estaba cerca a Eliseo y a su siervo allí. O vamos a Babilonia. Los amigos de Daniel, cuando están metidos en el horno de fuego, en Daniel capítulo 3, tan caliente el horno que los que les echan allí mueren por el calor. Pero luego, al observar el rey Nabucodonosor, versículo 24 de capítulo 3 de Daniel, y dice, a ver, un momento, ¿cuántos echamos ahí? ¿3? Sí, eran 3. ¿Y cómo es que veo 4? Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y muchos teólogos, muchos que han estudiado, creen y ven que el que anduvo con esos 3 hombres en medio del fuego era Dios el Hijo, que había bajado para estar con ellos. Y por supuesto, llegamos al Nuevo Testamento y tenemos lo mismo, el mismo Señor Jesucristo en Gálatas 4, versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No envió un plan, no envió un DVD con cómo ser salvo, no envió simplemente un libro, va a ser así, no envió otro profeta. Dios se acercó, Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro Dios es un Dios cercano a nosotros. Cristo se acercó donde estamos. Se acercó a este mundo donde está el pecador. Se acercó a la oscuridad, a la desesperación. Se acercó a la muerte. Y murió acercándose a la cruz y al Calvario, acercándose y asumiendo nuestro pecado en la cruz para dar libertad. Y lo hizo porque se acercó. No lo podía hacer desde el cielo. No lo podía hacer pisando 30 centímetros por encima del suelo. Se hizo hombre y se acercó a la tierra
y se acercó a nosotros. Si en esta tarde no estás seguro de que eres creyente o no, si tienes la salvación o no, mira a Jesús y pregúntate si realmente Jesús se acercó a la tierra por ti, para morir por ti en la cruz. Porque el Dios que tenemos es un Dios que se acerca, es un Dios cercano. Jesucristo, el amigo de pecadores, ¿no? Así lo llamaron. Leemos en Proverbios 18, 24, pero hay amigo más unido, que es más cercano, más pegado a nosotros que un hermano. Y este amigo es Jesús, que está con nosotros, está cerca a nosotros. Es verdad que a veces Cristo parece estar lejano. Parece que no está ahí, que no le vemos, no le oímos, no le sentimos, no le reconocemos, pero está ahí. Yo creo que todos ya se acordarán de la historia que cuentan de las huellas en la arena, este sueño que tuvo un creyente, ¿no? De ver dos líneas de pisadas en la arena. Y está allí, mira, y tiene al Señor a su lado y se da cuenta de que han estado caminando juntos en la arena. Y luego mira un poco más allá por donde han venido y ve que en un momento solo había una línea de pisadas. Y dice, Señor, ¿no me decías que ibas a estar conmigo todo el tiempo, que no me dejarías, no me abandonarías? Así es, hijo, dice el Señor. ¿Y cómo es entonces que cuando paso yo por la dificultad y los problemas, mirando allí, es donde veo que solo hay una línea de pisadas? Que son mías, Señor. Sí, son tuyas. ¿Y dónde estás tú, Señor? Me has abandonado. ¿Por qué en este momento, cuando más te necesito, vas fuera y me dejas? Dice, no es que me he ido. Es realmente allí cuando yo te cojo en brazos y estoy contigo, pero no te das cuenta. La primera cosa que Jesús hace por estos discípulos tan tristes y sufriendo tanto es acercarse a ellos. Qué bueno es saber que tenemos a alguien a nuestro lado y es el Señor Jesucristo. Y luego, para ir terminando, Jesús les enseña. Jesús les enseña y para eso saltamos hacia los versículos 25, 26. Los discípulos explican toda la causa y las razones de su desánimo, su tristeza, su lástima. Es que ya nos sentimos defraudados, no sabemos qué pensar. Es que realmente todo eso es un lío tremendo que no sabemos qué está pasando. Y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Primero les enseña que su muerte era algo planificado, algo necesario. Que el sufrir, que la muerte, el dolor que había sufrido Jesús formaba parte del plan de Dios. Era necesario que el Cristo sufriera. Tenía que ser así. Dios lo ha permitido. Formaba parte de su plan. Era necesario para vosotros. Esto que dijo Jesús a sus discípulos, y tenía razón. Hablando de la salvación, era necesario que Cristo muriera
entregando su vida en sustitución a nosotros, como sustituto nuestro, siendo castigado en nuestro lugar. Pero el hecho mismo de que esa muerte tan cruel, este sufrimiento, este derramar sangre, pudiera formar parte del plan de Dios, nos debe de enseñarnos a nosotros también que el sufrimiento, la tristeza, los problemas en la vida, los contratiempos, las cosas que no nos gustan, las cosas que nos quitan la felicidad, en ocasiones, realmente, no estamos hablando de cuando buscamos pecar y sufrimos los resultados y el fruto de nuestro pecado. Pero Dios usa, permite, planifica y sabe que es necesario a veces el desánimo y el sufrimiento en nuestras vidas. Eso es lo que aprendemos en la cruz, es lo que tenemos que aprender cuando recordamos la mesa del Señor o recordamos, la muerte de Jesús. Tuvo que pasar por eso. Recordamos de Él en Getsemaní. Si fuera posible que pasara esa copa de mí, pero no es posible. Tengo que tomar ese mal trago de sufrir. Y no es simplemente el sufrimiento físico de Jesús, sino todo el sufrimiento espiritual, podemos decir, hasta psicológico. Este Hijo de Dios, que desde la eternidad pasada había existido, alejado completamente del pecado, morando en la santidad, y habiendo vivido 33 años entre el pecado, pero sin entrar en el pecado ninguna sola vez, ahora se convierte en el pecado del hombre. Lleva y carga con el pecado de su pueblo. Había más sufrimiento ahí que en todos los clavos y las espinas en su frente. Pero formaba parte del plan de Dios. Dios usa el sufrimiento. ¿Recordáis a José delante de sus hermanos en Génesis 50, versículo 20? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo tuve que sufrir. Eso no es exculpa de haber hecho mal, pero de mi parte yo reconozco que Dios estaba obrando. Lo tenemos en Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Murió. Él vino a la tierra para morir. No es que sea Dios un Dios que se deleita en el sufrimiento de los hijos, pero es un Dios que usa, permite y deja que forme parte de su voluntad momentos difíciles y oscuros. Y nos viene bien recordarlo y no quejarnos contra Dios y lo que ha hecho. No simplemente aguantar de una forma estoica, sino, bueno, ¿qué dice Santiago? Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No una sonrisa falsa, pero el gozo de saber, sí, que Cristo está a tu lado y que tú estás en las manos de Dios. Jesús les enseña desde las Escrituras, ¿no? Se acerca a Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él
decían. Es la forma de entender el Evangelio más que otra cosa. Hay personas que parece ser que se deleitan en sacar enseñanza cualquiera del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es para ayudarnos a llegar al Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña de Cristo? ¿Qué nos enseña del Mesías? Y Jesús les lleva a Moisés. Seguramente les lleva al Pentateuco, los primeros 5 libros, los de Moisés, llena de imágenes de sacrificio, de ofrendas, del sangre que salva, que interviene entre ellos y Dios. Les lleva a la Pascua, que dio vida a los hijos de los hebreos en Egipto. Les lleva al tabernáculo o al templo, mostrando que tenía que haber muerte y derramamiento de sangre para el perdón de su pueblo. Y luego los lleva a los profetas, esos pasajes tan conocidos que hablan de que el Mesías tendría que sufrir. El mismo Génesis 3:15, cuando Dios está hablando con Satanás, aunque sí es verdad que el Mesías, el hombre de la mujer que iba a venir, iba a hacerle morir, pues él mismo iba a sufrir. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás, serpiente. Tú le herirás al Mesías, al Cristo, en el calcañar. Isaías 53, este capítulo tan maravilloso del sufrimiento del siervo de Dios, ¿no? Hay otras referencias, pero tenemos que ir avanzando. Los salmos mesiánicos como el 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que sostiene y afirma nuestra fe debe de ser la palabra de Dios. Mira, Jesús no lleva a los discípulos a las experiencias de los últimos 3 años. No les intenta animar con los buenos tiempos que han pasado. No les hace recordar algún milagro. Lo de dar de comer a los 5,000 hombres o levantar a la hija de Jairo. No busca animar a sus discípulos allí, y podría haberlo hecho, sino que los lleva a las Escrituras. Cuando estamos pasando mal, hermanos, donde tenemos que buscar no está en nuestra experiencia, no está en simplemente alguna cosa especial que podríamos haber pasado. El aliento, el consuelo que necesitamos, que necesitas tú, el gozo, lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Es verdad, y lo que habéis pasado por eso, lo que hemos pasado por eso, sabemos que cuando estamos en dificultad, una de las primeras cosas donde ataca Satanás es hacer que cerremos esto y que no tenemos tiempo, que realmente no me dice nada, es que las palabras me bailan en la página y vamos alejándonos. Pero es donde más tenemos que estar, ¿no? La palabra de Dios. No queremos estar con la gente, no queremos ir a la iglesia. Sí es verdad, pero es donde mejor vamos a estar, bajo el poder de la palabra de Dios. No abandones la palabra cuando te sientes abandonado por Dios, sino agárrate más y más a ella. Y Jesús entonces les enseña de las Escrituras y les enseña acerca de sí mismo, del Antiguo Testamento, que es mucho más que simplemente moralejas, ejemplos y historias de héroes. Les está mostrando que no han entendido el papel del Mesías, que realmente no han conocido a Jesús, porque de haberlo hecho,
si habrían visto que Jesús y el Mesías eran la misma persona. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que quita el desánimo, hermanos, es recordar quién es Jesús. Saber más y más acerca de él, conocerle mejor. Siempre podemos acercarnos más a él, siempre podemos profundizarnos en esta amistad y este amor con él. Por eso leemos las Escrituras, para comprender más de Cristo y saber más de la salvación que tenemos en él. Y eso nos hace bien. Vale, estoy pasando lo estoy pasando mal, estoy pasando por la valle de la sombra de la muerte, pero Cristo me ha salvado. Y cuando los discípulos han recibido la enseñanza de Jesús, es en este momento cuando están preparados para reconocerle. Cuando ellos han escuchado todo lo que Jesús ha querido decirles, y estando en la mesa, Jesús parte el pan y quizá era el mismo hecho de haber visto a Jesús hacerlo en un montón de veces, incluso en el monte con los 5,000 o en el otro monte con 4,000. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En este momento, habiendo repasado quién era el Mesías y quién tenía que ser, como lo habían visto en las Escrituras, se le caen las escamas y sus corazones ardían entre ellos. El gozo ahora les consume, les da energía incluso para volver los 11 kilómetros a Jerusalén, y seguramente tardaron nada en llegar, porque no van con la tristeza y el peso de la tristeza en los pies. Ahora van casi corriendo a Jerusalén y tienen ya tanto deseo para contar con los discípulos. Mire, hemos visto al Señor, fuera el desánimo, lejos la tristeza. Jesús ha resucitado, sí que es el Mesías, sí que es el Cristo. No quiero que se suene a simplón, porque no lo es realmente mucho más profundo de lo que parezca. Pero cuando hay dificultades en la casa, y muchas veces hay, en la familia, y las hay, en el matrimonio, y las hay, cuando las cosas van mal en el trabajo, o es que simplemente no hay trabajo, cuando viene esta enfermedad inesperada, cuando parece que Dios nos haya abandonado y Cristo está lejos. Parece que los cielos son como bronce y nuestro Dios parece más al Baal del monte Carmelo, que no contesta. Aunque la higuera no eche brotes y no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Recuerda que el Señor está cerca. No abandones la lectura de la palabra. Medita en quién es Jesús y qué ha hecho. Fija tus ojos en Él y verás cómo vuelve a arder tu corazón.